Ahí está cargado al máximo, presione el botón pulsador, la lámpara de neón se va a apagar y se escucha el chasquido de la descarga generando el campo magnético intenso, y luego se enciende la lámpara indicando que el condensador se ha vuelto a cargar. Vamos a hacer la prueba poniendo nuestro desarmador por acá, la punta del desarmador ahí en medio, ahí como están viendo, y vamos a producir la descarga. Y listo. Ya debe estar cargado. Miren ahora la magia de la electrónica, del magnetismo, ahí están viendo. Ahí les estoy mostrando, miren la aguja. En este video construimos el más simple y potente magnetizador con componentes de electrónica básica. En la teoría analizamos paso a paso de manera técnica el diagrama esquemático basados en los fundamentos técnicos de la electricidad y del magnetismo. Continuamos con el montado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Desarmador. Voy a magnetizar este otro nuevamente, lo puedo poner por acá si yo deseo, no hay ningún problema. Presiono y listo. Incluso más fuerte, tengo más energía. Y en la práctica magnetizamos diversos metales basados en hierro, aplicándole un gran campo magnético a través de una descarga. Así que sin más que decir, empecemos. Los que amamos la electrónica, cuando la estudiamos, sabemos que existen tres campos importantes de la ciencia, que son de suma importancia en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la tecnología, y que han sido las bases sólidas de los avances tecnológicos que hoy en día tenemos en nuestras vidas. Me refiero a que la electrónica nace del producto de otras dos ciencias muy importantes, la electricidad y el magnetismo. La electrónica vendría a ser el hijo, producto de lo que hemos estudiado con respecto a la electricidad y al magnetismo. No puede existir electricidad sin magnetismo, ni magnetismo sin electricidad. El producto de ambos trae como consecuencia el nacimiento de la electrónica. Es algo muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta. Si nosotros tenemos un cable y le hacemos circular una corriente por un cable, se va a formar un campo magnético. Según la regla de la mano derecha y la ley de Lenz, se va a generar un campo magnético alrededor de este cable. Es decir, siempre va a estar unida la electricidad con el magnetismo. De igual manera, si yo tengo una corriente que circula por una bobina, ese mismo campo magnético que se genera sobre la bobina puede autoinducir una corriente en sentido contrario sobre un cable que existe de manera paralela. Es decir, no existe electricidad sin magnetismo, y de igual manera no existe magnetismo sin electricidad. Yo siempre lo he dicho, el padre de todas las ciencias es la electricidad, la madre de todas las ciencias es el magnetismo, y el producto de ambos es la electrónica. Ténganlo en cuenta. ¿Por qué hago esta aclaración y esta referencia al inicio de este video? Porque en este video vamos a construir nuestro propio magnetizador con componentes muy fáciles de conseguir y que constituyen las sólidas bases de la electricidad, la electrónica y el magnetismo. Si yo a una bobina le aplico un gran voltaje, voy a circular una gran cantidad de corriente de manera intensa sobre esta bobina, y esta bobina va a autoinducir o autogenerar un gran campo magnético. Vamos a aprovechar ese gran campo magnético para aplicarlo a un metal basado en hierro y que éste se produzca en un imán permanente. ¿Ok? En este momento voy a empezar a diagramar el circuito a mano alzada. Un circuito muy simple y sencillo con pocos componentes como le gusta a todos ustedes, y vamos a recordar algunos principios que ya hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos cuando hablamos del magnetismo y del capítulo relacionado a las bobinas. Un capítulo extenso, creo que son 5 o 6 videos que hice en ese tiempo, hace ya varios años atrás, cuando leí ampliamente acerca de las bobinas, que se los recomiendo ampliamente si ustedes quieren conocer las sólidas bases de la electricidad y del magnetismo. Ok, vamos a empezar diagramando a mano alzada el circuito para poder construir nuestro propio magnetizador basado en los conceptos que ya les acabo de mencionar. Para ello vamos a iniciar nuestro circuito aplicando un voltaje de 220 voltios. Ojo con el detalle, pueden utilizar un voltaje de 220 voltios
o también con algunos pequeños cambios un voltaje de 110 voltios sin ningún inconveniente, ¿no? Vamos a aplicar por acá nuestra energía power AC. Para mi caso voy a aplicar 220 voltios. En la parte superior lo que voy a hacer es conectar un diodo rectificador. Vamos a ponerlo por acá. Un diodo rectificador que también hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Un diodo rectificador, y para este caso va a ser el diodo de 1 y vamos a usar el 1N4007. Ojo con el detalle, respeten los componentes y sus nomenclaturas. Tenemos el 1N4007 y vamos a poner en serie con este diodo 1N4007 una pequeña resistencia. A decir verdad, no es una pequeña resistencia, es una resistencia de un gran bateaje. Vamos a ponerlo por acá. Y en serie con esta resistencia vamos a poner un componente que es de suma importancia para este proyecto. Para este caso vamos a usar una lámpara de neón NE2. Una lámpara de neón NE2. De aquí les voy a mostrar la lámpara. Son lámparas ampliamente usadas para las fuentes de alimentación. Para mi caso, yo voy a usar una lámpara de neón NE2 para mi caso, de 220 voltios. Es una lámpara NE2. Las encuentran en cualquier tienda de electrónica. De aquí les voy a mostrar. En serie a esta lámpara voy a poner una resistencia también. En este caso una resistencia de 1/4 de watts, más pequeña, una resistencia de, para este caso, una resistencia de R2 de 220K. Y luego aquí lo que voy a hacer es unirlo al otro polo de la alimentación, para mi caso 220 voltios AC. Esta primera resistencia es una resistencia de R1, una resistencia de 22K, 10 watts. De ahí vamos a identificar cada uno de los componentes, qué opciones tenemos para poder hacer efectivo este circuito. Y no solamente ello, aquí voy a conectar un componente de suma importancia que va a permitir cargarse a un elevado voltaje para producir esa cantidad de corriente que necesito sobre un dispositivo inductor. En este caso me refiero, voy a utilizar un condensador. Para este proyecto vamos a usar un condensador electrolítico. Otro de los símbolos ampliamente usados en la electrónica, un condensador electrolítico. Tenemos el más, el menos, y este es un condensador C1. Para mi caso, de 22 microfaradios. Al hablar de 220 voltios es necesario utilizar un voltaje elevado, 400 voltios. De ahí les voy a explicar por qué vamos a usar 400 voltios como voltaje de trabajo de este condensador. Finalmente, aquí vamos a conectar un botón pulsador, un push button, que soporte obviamente la cantidad de corriente que vamos a utilizar. Luego les voy a explicar, les voy a mostrar, mejor dicho, los componentes físicos para que lo tengan en cuenta. Este es un botón pulsador, el switch 1, pulsador. Ese es el botón pulsador, y en serie a este botón pulsador yo lo que voy a hacer es conectar el componente de suma importancia que va a producir el gran campo magnético que va
a traer como consecuencia que nuestro material de hierro, un material metálico basado en hierro, mejor dicho, se magnetice, que puede ser un desarmador, una aguja, en fin, cualquier componente metálico basado en hierro. Para ello voy a usar una bobina que vamos a crear, una bobina fácil de crear, que la vamos a crear luego aquí en la explicación técnica, y a esta bobina vamos a darle una cantidad de vueltas determinada. ¿Qué necesitamos? AWG número 28, y esta bobina debe tener entre 20 a 50 vueltas, entre 20 a 50 vueltas, ¿ok? Y eso sería todo. Eso sería todo el diagrama propuesto para este circuito muy simple y sencillo, en donde vamos a construir nuestro propio magnetizador con componentes fáciles de conseguir y, lo más importante, basados en lo que ya conocemos acerca de la electrónica, de la electricidad y el magnetismo. En este momento voy a explicar más o menos los componentes, la función de cada componente, para luego ya darles a conocer la parte técnica, es decir, la explicación paso a paso de cómo funciona este circuito. Acá les voy a mostrar incluso físicamente los componentes. Tenemos este diodo 1N4007, acá les estoy mostrando el 1N4007. Luego tenemos esta otra resistencia de 22K, 10 watts, lo voy a poner en la parte superior, es esta resistencia, 22K, 10 watts. Esta resistencia puede estar en un límite entre 10K y 33K, pueden usar en esos rangos de valores, también dependiendo del voltaje, entre 10K y 33K, pero respetando el bateaje, en este caso de 10 watts. ¿Okay? La lámpara de neón, pueden usar una lámpara de neón como esta. Esta es una lámpara de neón ampliamente usado en los proyectos de electrónica para las fuentes de alimentación. Esta lámpara de neón es de 220 voltios, es un neón, como logran ver ahí, que tiene en serie una resistencia. Si la lámpara de neón es de 110 voltios, hace la resistencia que viene en serie es de 150K, y si la lámpara de neón, como en este caso es de 220 voltios, viene internamente una resistencia de 330K. Vamos a poner la lámpara de neón, que es esta de acá. Luego, en serie, esta lámpara de neón vamos a utilizar una resistencia de 220K, ahí les estoy mostrando, 220K. Un componente importante vendría a ser el condensador. Es un condensador, para nuestro caso, de 22 microfaradios, 400 voltios. Ahí están viendo, 22 microfaradios, 400 voltios. Luego voy a explicar por qué 400 voltios. El rango de la capacidad de este condensador puede estar entre 16 microfaradios y 50 microfaradios, pero respetando siempre el voltaje, muy importante, el voltaje de operación de 400 voltios. Voy a usar un botón pulsador como este, pueden usar uno más pequeño. Yo decidí usar esto porque es muy fuerte y lo más importante es algo que tenía en casa. Voy a usar este botón, esto es un push button, botón pulsador, ¿no? Por acá. Y finalmente la bobina, que se lo voy a mostrar cuando la fabriquemos. La bobina es un alambre el número 28, el AWG número 28, y está constituida por entre 20 y 50 vueltas de este alambre sobre un material que puede ser papel o plástico. Lo más importante aquí es que el núcleo sea de aire. Vamos a enrollar ese alambre y darle entre 20 y 50 vueltas. Para este proyecto yo he utilizado 50 vueltas de alambre número 28. El diámetro de este espesor de la bobina tiene que ser entre 2 a 5 centímetros. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Y en estos momentos yo voy a explicar paso a paso cómo funciona este magnetizador muy simple y sencillo que vamos a construir en la parte práctica. Cuando empezamos el análisis nos damos cuenta que existe la energía que vamos a aplicar, que es de 220 voltios AC. Eso indica que es un voltaje de corriente alterna, ¿no? Voltaje que va cambiando en el tiempo aquí. Es un voltaje que va cambiando en el tiempo de 220 voltios AC, ¿no? Cuando la energía llega a este diodo cumple la función de un diodo rectificador, es decir, solamente va a dejar pasar
los semiciclos positivos, ¿no? Acá el semiciclo positivo y semiciclo negativo. Por lo tanto, aquí voy a tener a la salida del diodo en este punto, después del diodo, mejor dicho, vamos a hacerlo en rojo, después del diodo, voy a tener que el diodo solamente va a dejar pasar los primeros semiciclos cuando existe un más y un menos entre sus extremos, entre el ánodo y el cátodo, ¿no? Entonces, a la salida del diodo solamente voy a tener que solamente va a dejar pasar los semiciclos positivos, ¿no? Eso ya lo sabemos ampliamente cuando hemos hablado acerca de los diodos, de los puentes rectificadores, en fin, solamente los semiciclos positivos. Ese voltaje pulsante va a llegar y va a pasar por esta resistencia de 22K 10 watts y luego va a ser filtrado por este condensador C1 de 22 microfaradios, 400 voltios. ¿Por qué 400 voltios? ¿Por qué? Porque recuerden que el condensador se va a cargar al voltaje de pico máximo de la señal que está ingresando. Vamos a suponer que no existe esta resistencia, en el peor de los casos, o que esa resistencia se cruza, en el peor de los casos, y prácticamente le va a llegar los 220 voltios al condensador. Entonces, ¿por qué 400 voltios? Porque el condensador se carga al voltaje pico y si multiplicamos 220 voltios por 1.4142, que es según la fórmula para obtener el voltaje máximo, voltaje pico, este condensador va a soportar un voltaje, cuando aplicamos 220 voltios, un voltaje máximo de hasta 311 voltios aproximadamente entre este punto y otro punto. Por eso es que necesitamos un condensador de 400 voltios a más. En este caso, si utilizas un condensador de mayor voltaje, va a ser mejor, pero obviamente el condensador va a ser más grande, ¿no? Entonces, en este caso, suficiente para 220 voltios, 400 voltios de voltaje de operación del condensador. Algo importante tener en cuenta que si yo utilizo un voltaje de 110 voltios, el condensador tiene que ser aproximadamente de 200 voltios. Yo no de 400 voltios, sino de 200 voltios. ¿Por qué? Porque 110 multiplicado por 1.4142 tengo más o menos 155 voltios. Poniendo un condensador de 200 voltios, más que suficiente para que funcione y trabaje sin ningún problema. Hasta ahí es un circuito simple porque estoy aplicando solamente el semiciclo positivo de la señal, ¿no? Este semiciclo positivo de la señal estoy aplicando al condensador, en este caso al diodo 1N4007, y este condensador se va a cargar teniendo en cuenta esta resistencia. Esta resistencia, la resistencia R1, es una resistencia que permite la carga lenta de este condensador, lenta entre comillas, ¿no? Porque es verdad, no es tan lenta, pero va a ser más lento con respecto a que si no existiera la resistencia. La resistencia va a ofrecer una cierta limitación, no solamente en el flujo de corriente que circula sobre el condensador, sino también va a permitir que el condensador se cargue de una manera más lenta. No solamente ello, esta resistencia tiene que ser de 10 watts, ojo con el detalle, porque va a reducir hasta cierto punto en parte el voltaje, y no solamente ello, como carga voy a tener la lámpara de neón, esta que ya les he mostrado, esta lámpara de neón en serie con una resistencia de 220 kiloohmios, un cuarto de watts. Entonces, cuando yo aplico recién la energía, el condensador se va a cargar a través de esta resistencia limitadora que le va a ofrecer un tiempo de carga al condensador, y una vez que el condensador se carga al voltaje de pico de los semiciclos positivos que deja pasar este 1N4007, la lámpara de neón se va a encender. Es decir, la lámpara de neón se va a encender cuando el condensador ya se cargó. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué esta resistencia de 220K? Porque no se olviden de que el condensador se está cargando a voltaje pico, entonces la lámpara de neón es 220 voltios y el resto de voltaje va a aplicar sobre la resistencia. Por eso la resistencia de 220K. ¿Ok? Entonces, una vez que el condensador ya se cargó más o menos al voltaje de 311 voltios entre este punto y este otro punto. ¿Qué vamos a hacer? A través del botón pulsador lo que voy a hacer es pongo en serie la bobina, y cuando yo presiono este botón pulsador, que es este de aquí, lo que estoy haciendo es descargando esa gran energía que existe sobre el condensador de manera inmediata sobre la bobina. Esto que va a producir, esta descarga de 311 voltios, va a producir que se genere una gran energía sobre la bobina y que la bobina genere un gran campo magnético, un intenso campo magnético, de manera tal, si yo pongo un material de metal basado en hierro, que éste se magnetice y se convierta en un imán permanente. Ese gran campo magnético que se genera en la bobina al aplicar o al descargar el voltaje que existe en el condensador, genera un gran campo magnético que automáticamente va a magnetizar
ese material de hierro, que es un metal, y se va a convertir este en un imán permanente. Como ven, es un circuito muy sencillo, fácil de realizar, con pocos componentes y con una explicación técnica para que lo puedas entender de una manera amena y sencilla. Después de haber visto esto, ahora sí veamos con las tarjetas de GLC-PCB para luego pasar a la implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos de electrónica aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en GLC-PCB. Como sabrás, GLC-PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. Para esta ocasión los mandé a fabricar en color violeta, otro de los colores favoritos realmente. Y en estos momentos vamos a abrir la bolsa que me llegó altamente al vacío. Ahí están viendo, me llegó hace una semana. Y aquí les voy a mostrar la parte posterior y la parte frontal para que logren ver la calidad del producto que solamente GLC-PCB puede fabricar para tus proyectos de electrónica. La verdad que es impresionante el trabajo que ellos realizan y va a depender mucho de tu propio diseño que realices y lo mandes a fabricar a una gran calidad y definición aquí en GLC-PCB. Recuerda, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gasto de envío. También puede mandar a fabricar en diversos colores y tamaños, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Puedes ingresar a la página de GLC-PCB desde cualquiera de mis videos. Aquí en la descripción de mis videos se encuentra este enlace directo a la página de GLC-PCB. Y lo más importante es que ahora GLC-PCB está regalando cupones de hasta $54 para usuarios nuevos. Para obtener el cupón ingresa a GLC-PCB desde este enlace en cada uno de mis videos y desde aquí ya puedes realizar tu cotización instantánea. Y de esta parte vamos a poder ingresar los archivos Gerber para poder mandar a fabricar la tarjeta PCB. Adicionamos el archivo Gerber, les voy a explicar rápidamente cómo se realiza el proceso. Adiciono el archivo Gerber, cuyo proceso de diseño ya les he explicado en los videos anteriores. Adicionan el archivo Gerber directamente aquí en esta página, aquí podemos ver, y desde aquí ya ustedes pueden definir la cantidad de capas que tiene su tarjeta PCB. Para mi caso solamente 2 capas. La cantidad puede mandar a fabricar desde 5 hasta una cantidad exorbitante de 80.000 tarjetas PCB sin ningún problema. Vamos a dejarlo en 5. Y algo importante que también pueden cambiar aquí de preferencia son los colores. Para mi caso, por ejemplo, para esta demostración lo voy a dejar en color rojo. Y con todo esto yo ya tengo listo, obviamente, ya la cotización instantánea. Aquí puedo ver los costos involucrados en la fabricación. Le doy a salvar a mi carrito y luego de ello yo ya puedo ver el carrito y realizar el pago efectivo de Security Checkout. De esta manera, en tan solo entre 7 y 8 días yo ya puedo tener las tarjetas PCBs en la puerta de mi domicilio. Muchas gracias GLC-PCB. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes uno a uno con mucho cuidado sobre la tarjeta PCB. Y vamos a empezar como siempre con los componentes pequeños, en este caso el diodo, luego la resistencia de 1/4 de watts, la resistencia más grande de 10 watts, luego continuamos con el condensador de 400 voltios, continuamos luego con el conector de entrada y de salida y finalizamos con la lámpara de neón NE2. Y apoyados con la magia de la edición digital, tenemos ya la tarjeta PCB terminada con gran parte de los componentes puestos. Vamos a limpiar con la parte posterior con alcohol isopropílico. Tenemos la entrada de 220 voltios, la salida para la bobina, la resistencia de 22K, la lámpara de neón, el condensador de 22 microfarados 400 voltios, el diodo 1N4007, la resistencia de 220K. Me está faltando poner el botón pulsador, que lo vamos a poner de manera externa, y la fabricación de la bobina de 20 a 50 vueltas. La verdad que la tarjeta quedó bastante bien, como están viendo, gracias al trabajo de GLC-PCB. Ahora sí vamos a mostrarles cómo crear la bobina paso a paso. La verdad que es muy sencillo. Vayamos a esa sección entonces, continuamos. Bien, para esta parte del video vamos a construir la bobina. La verdad que es muy sencillo. Necesitamos solamente 3 cosas. Una base, que puede ser un cargador de celulares como este. Voy a usar mi cargador para que me sirva como base, como molde. Un pedazo de papel o cartón, de preferencia cartón. Y luego el alambre AWG número 28. Vamos a utilizar el papel o el cartón. Lo ponemos sobre nuestra base. Ahí. Y luego
Vamos a pegarle los bordes con cinta de papel. Pueden usar cinta Mackintosh o cualquier cinta para sujetar los lados laterales del papel o del cartón. Y ahí, como está, vamos a empezar a enrollar el alambre dándole un extremo de la bobina. Vamos a darle ahí. Es un ejemplo porque ya la bobina la tengo lista. Vamos a ponerlo ahí más o menos. Y vamos a empezar a enrollar la bobina. En este caso vamos a dar entre 20 y 50 vueltas. Para mi caso yo le di 50 vueltas. Vamos a empezar a darle, contar las vueltas. Van 3, 4 y así, ¿no? Hasta que lleguen a las 30, 20 o 50 vueltas. Después de haber hecho esto, yo aquí tengo mi bobina. Aquí les voy a mostrar la bobina final sobre un cartón blanco. Acá hay un extremo y acá se encuentra el otro extremo. Y algo importante tener en cuenta, el diámetro que les hablaba, ¿no? El diámetro es aproximadamente, vamos a ver cuál es el diámetro de esta, más o menos 4 centímetros, 4.5 centímetros del diámetro, con núcleo de aire. Y algo importante tener en cuenta es que los extremos de la bobina, cuando lo corten, estos extremos, hay que, con una navaja, hay que rasparlo para retirar o quitar el esmalte. Este es un esmalte especial que traen las bobinas para que las espiras, cuando se junten, no produzcan un cortocircuito. Entonces es necesario siempre retirar el esmalte con una pequeña cuchilla o incluso aplicarle calor y rasparlo para que quede del color del cobre. Y ahí ya estamos listos, ambos extremos de ese raspado, para luego ponerlo sobre la tarjeta y hacer las pruebas. Veamos esa parte tan importante como son las pruebas finales. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica. Tenemos ya el circuito acá armado y conectado, los 220 voltios acá. La salida, el botón pulsador ya está puesto. Ahorita todavía no le he aplicado los 220 voltios. Vamos a aplicar los 220 voltios con el cable verde aquí, con el enchufe. Cuando lo conectemos al zócalo, tenemos la bobina que ya le hemos explicado cómo hacer, y acá a la derecha tenemos varios componentes electrónicos que están basados, incluso los terminales tienen metales, incluso una aguja. Tenemos dos desarmadores, este que está magnetizado y este otro que no. Miren la aguja, quiero mostrarle la aguja ahí. Logran ver la aguja, ahí está magnetizada, e incluso el transistor lo puedo levantar. Obviamente también las resistencias, ¿no? Este está bien, este dispositivo está magnetizado. Y ahora vamos a ver con el otro. Nada, la aguja tampoco nada. Ligeramente, a decir verdad, no está magnetizado al 100%. ¿Ve? Y vamos a empezar la prueba con este desarmador. Pero antes quiero mostrarles qué sucede cuando yo aplico la energía. Voy a reducir la luminosidad para poderlo ver mejor. Ahí. Voy a aplicar la energía y miren la lámpara N2, la lámpara de neón, se va a encender después de que el condensador sea cargado al 100%. Y ahí estamos listos ya para disparar con el botón pulsador. Vamos a conectar. Miren la lámpara LED cómo demora en cargarse y en encenderse, porque el condensador se carga y la lámpara, cuando se enciende la lámpara después de unos segundos, automáticamente estamos conociendo que el condensador está cargado. Miren, y ahí recién se enciende la lámpara. Si yo presiono, ahí tenemos ya los 220 voltios, no hay que tocar obviamente porque está cargado a los 311 voltios. Si yo presiono el botón pulsador, la lámpara de neón se va a apagar y van a escuchar un chasquido, un pequeño chasquido, leve chasquido, producido por el campo magnético que se genera rápidamente al presionar el botón pulsador, haciendo que el condensador se descargue directamente sobre la bobina que hemos creado. Y esto que va a indicar de que el condensador se ha descargado intensamente sobre la bobina y la lámpara LED se apaga. Después de ello, el condensador se va a volver a cargar y la lámpara se enciende. Miren, escuchen el chasquido. Se apaga la lámpara y luego se enciende. ¿Se enciende por qué? Porque se vuelve a cargar el condensador. Miren, escuchen. Se apagó, luego se enciende. Nuevamente, ahí está cargado al máximo. Presión del botón pulsador. La lámpara de neón se va a apagar y se escucha el chasquido de la descarga, generando el campo magnético intenso. Y luego se enciende la lámpara, indicando que
el condensador se ha vuelto a cargar. Vamos a hacer la prueba poniendo nuestro desarmador por acá, la punta del desarmador ahí en medio, ahí como están viendo, y vamos a producir la descarga. Y listo. Ya debe estar cargado. Miren ahora la magia de la electrónica, del magnetismo, ahí están viendo. Ahí les estoy mostrando, miren la aguja. Ahora, miren, ahora ya puedo levantar incluso dos dispositivos, el transistor y el diodo LEDs, habiéndolo magnetizado completamente. Incluso 3 o más componentes, ahí están viendo. Tengo ahí el transistor, la resistencia, no sé si logran ver ahí, y el diodo LEDs, que ya se quedó magnetizado, en este caso los dispositivos, ¿no? En este caso la punta del desarmador. Voy a magnetizar este otro nuevamente, lo puedo poner por acá si yo deseo, no hay ningún problema. Presiono y listo. Incluso más fuerte, tengo más energía, depende del metal, miren, ve, más energía, depende del metal. Ahí están viendo, depende del metal que vamos a magnetizar. No vamos a obtener los mismos resultados con todos, ojo con el detalle, va a depender mucho del material, de la cantidad de hierro que tiene el metal, y la verdad que es impresionante. Ahí nuevamente, escuchen, y estamos listos. Incluso más material. Depende mucho de la cantidad de hierro que tenga el desarmador y que éste se pueda magnetizar, haciendo que, generando los pequeños imanes permanentes, que los imanes se ordenen internamente, las partículas del hierro se ordenen y generen este imán permanente, muy pero muy útil para nuestras aplicaciones de electrónica. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción por estar semana a semana compartiendo conocimientos. Si realmente amas la electrónica y este video te gustó, por favor, apóyame, no te olvides darle like. Recuerda, darle like a mi video, es completamente gratis, no te cuesta, apóyame y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este canal pueda seguir creciendo juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan, en la descripción de este video se encuentran los enlaces directos para que me puedan seguir en mis redes sociales sin ningún problema. Asimismo, les indico que se han habilitado las super gracias, los super thanks. Si realmente también deseas apoyarme, puedes regalarme un super thanks, unas super gracias, de manera tal de que puedas apoyarme en la adquisición de los nuevos componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Y algo muy pero muy importante, les hago mención también que hemos habilitado la membresía en mi canal. Puedes hacerte miembro de este canal, únete a ese canal para que tengas infinidad de beneficios, como por ejemplo ser nombrados en los videos de fin de mes, tener acceso a información técnica muy importante de cada uno de los proyectos que yo realizo en mi canal de YouTube, y lo más importante, tener acceso, dependiendo del plan al cual te unas o te suscribas aquí en mi canal de YouTube, lo más importante es que también puedas tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar tus propias tarjetas, ya sea en GLC PCB o donde tú desees. Muchas gracias por la atención, y lo más importante también es que no se olviden también de seguirme aquí en mi canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, con ciencia y tecnología. Permiso.